Hola a todos. Hemos recorrido un camino interesante, desde la resistencia, R, que simplemente se opone y disipa energía, pasando por el capacitor, C, que almacena energía eléctrica y presenta una reactancia, XC, que disminuye con la frecuencia, hasta el inductor, L, que almacena energía magnética y tiene una reactancia, XL, que aumenta con la frecuencia. Hoy, en la unidad 6, impedancia, vamos a unir estos tres elementos. La impedancia, simbolizada con la letra Z, es el concepto que describe la oposición total y combinada al paso de la corriente alterna, AC, en circuitos que contienen R, L y C. Para ustedes que buscan innovar y liderar empresas, entender la impedancia es fundamental para hablar de eficiencia energética real, el famoso factor de potencia, diseño de filtros, sintonización de circuitos y el comportamiento de cualquier equipo complejo conectado a la red AC. Entremos en materia. Hola amigos, seguro ya escucharon las noticias. La impedancia no es solo resistencia con un gorrito de fiesta. Vamos a ver qué la hace tan especial. La impedancia es un concepto fascinante en el mundo de los circuitos de corriente alterna, y entenderla puede abrirte las puertas a un sinfín de aplicaciones prácticas y teóricas. La impedancia, Z, es como el primo moderno de la resistencia en circuitos de corriente alterna. No solo se trata de oponerse al flujo de corriente, sino que también tiene en cuenta la frecuencia de la señal y cómo ésta afecta a los componentes del circuito. Combina la resistencia, R, y la reactancia, XL y XC, que son las partes imaginarias y reales de la impedancia. La resistencia es algo que ya conocemos bien, pero la reactancia es lo que añade ese toque especial. Y le agrega un toque especial con la frecuencia y los cambios de fase. La reactancia inductiva, XL, y la reactancia capacitiva, XC, varían con la frecuencia, lo que hace que la impedancia sea una cantidad dinámica y no estática. Imagínenselo como un baile entre el voltaje y la corriente. En este baile, la frecuencia de la música determina cómo se mueven los bailarines, y la impedancia es la pista de baile que puede cambiar de forma. La magnitud Z nos dice la oposición total, que es una combinación de la resistencia y la reactancia. Es como medir la dificultad total que enfrenta la corriente para moverse a través del circuito. Nos dice la oposición total, mientras que el ángulo de fase, Φ, nos muestra quién lleva la delantera en el baile. Este ángulo es crucial porque nos indica si el voltaje está adelantado o atrasado con respecto a la corriente, mientras que el ángulo de fase, Φ, nos muestra quién lleva la delantera en el baile. Un ángulo de fase positivo significa que el voltaje está adelantado, mientras que un ángulo negativo indica que está atrasado. En los circuitos en serie, Z es una suma de vectores, R en la horizontal, XL hacia arriba y XC hacia abajo. Esto se debe a que la resistencia y la reactancia se comportan como componentes vectoriales en un plano complejo. R en la horizontal, XL hacia arriba y XC hacia abajo. La suma de estos vectores nos da la impedancia total del circuito, que puede ser calculada usando métodos geométricos. Para los que les gustan las matemáticas, usen el teorema de Pitágoras y la trigonometría para calcular Z y Φ. La fórmula Z = sin R2 plus XL XC por 2 es fundamental para entender cómo se combinan estos elementos, y la trigonometría para calcular Z y Φ. Además, el ángulo de fase se puede encontrar usando la tangente inversa de la relación entre la reactancia y la resistencia. En los circuitos en paralelo, le damos la vuelta al juego con la admitancia, y luego regresamos a Z. La admitancia es el inverso de la impedancia y nos facilita el cálculo en circuitos paralelos, y luego regresamos a Z. Este enfoque nos permite manejar circuitos complejos de manera más sencilla, transformando la impedancia en admitancia y viceversa. Practiquen y midan para ver la teoría en acción. ¡Felices experimentos! No olviden que la práctica es esencial para dominar estos conceptos y ver cómo se aplican en el mundo real. En conclusión, la impedancia, Z, es el concepto fundamental que describe la oposición total a la corriente alterna en circuitos reales, combinando resistencia y reactancias, XL y XC. Recordar que es una cantidad vectorial definida por su magnitud, taxa, y su ángulo de fase, F. Hemos visto cómo abordarla en circuitos serie y paralelo.
Comprender y saber calcular la impedancia es indispensable para analizar sistemas AC, diseñar filtros, entender fenómenos como la resonancia y, muy importante para sus futuros negocios, optimizar el consumo de energía eléctrica a través de la gestión del factor de potencia. La impedancia es el lenguaje completo para describir el comportamiento de la electricidad que usamos todos los días. ¡A dominarla!